La burbuja de California empieza a romperse. La crisis inmobiliaria en California no viene solo de los terremotos. En 2025, algunas de las ciudades más codiciadas del llamado Estado Dorado están perdiendo brillo. Los precios bajan, los anuncios se acumulan y, por primera vez en años, los compradores recuperan poder. ¿En qué ciudades se está explotando el inventario? ¿Dónde los vendedores están rebajando precios como si fuera Black Friday? Y lo más importante, ¿estás a punto de ver cómo la casa de tus sueños pierde $50,000 de valor? Desde centros tecnológicos hasta pueblos costeros, en este episodio de Crónicas del Imperio exploramos las 10 ciudades de California donde se espera un desplome del mercado inmobiliario en 2025. Número 10. Los Ángeles. Los Ángeles siempre ha brillado con sus palmeras, mansiones en las colinas y el eterno encanto de Hollywood. Pero tras el telón, el mercado inmobiliario empieza a tambalearse, y rápido. En 2025, las señales son claras, el precio medio de una vivienda en el condado ronda los $850,000, pero ya se perciben caídas del 2% al 4% en varios barrios. Puede parecer poco, pero hablamos de reducciones de hasta $17,000 en propiedades cercanas al millón. El inventario ha subido más del 50% respecto al año anterior. Hay más casas en venta, pero menos compradores interesados. Más del 40% de los anuncios actuales han tenido que bajar el precio, frente al 22% que lo hacía hace 2 años. Y no solo hablamos de Beverly Hills. Zonas de clase media como Northridge, West Adams o Eagle Rock también se están enfriando. Los compradores ahora negocian con fuerza y cierran ventas por debajo del precio solicitado. ¿La causa principal? Las hipotecas. Con tasas fijas a 30 años en torno al 6,8% o 7%, la cuota mensual de una casa promedio supera ya los $5,500. En 2020 era de 3,800. La diferencia ha dejado fuera del mercado a miles de familias, en un contexto de inflación persistente y un mercado laboral debilitado en sectores como entretenimiento, medios y tecnología. Y aún falta mencionar la crisis de los seguros. En zonas propensas a incendios, aseguradoras como State Farm y Allstate están retirándose, dificultando el acceso a pólizas y encareciendo aún más los costos mensuales. En algunos casos, esto añade cientos o incluso miles de dólares al presupuesto familiar. En resumen, Los Ángeles aún deslumbra por fuera, pero por dentro el mercado se tambalea. Con costos en aumento, menos compradores y un inventario al alza, la ciudad de los sueños podría convertirse en una advertencia inmobiliaria para todo el país. Número 9. Stockton. Stockton ha sido siempre una montaña rusa inmobiliaria. En el colapso de 2008 fue epicentro del desastre. Los precios se desplomaron más del 50% y la ciudad llegó a declararse en bancarrota. En 2025, aunque la superficie parece más estable, las grietas comienzan a abrirse de nuevo. El precio medio de las viviendas alcanzó un máximo de $480,000, pero en los últimos meses ha caído cerca del 3%. Y muchos analistas creen que esto apenas empieza. El inventario ha subido más del 45% interanual y las casas tardan más en venderse, pasaron de 27 a 44 días en el mercado en solo un año. Casi el 38% de los anuncios han reducido precio, el doble del promedio nacional. ¿Qué está pasando? Durante la pandemia, Stockton se benefició del éxodo desde el área de la bahía, compradores que buscaban más espacio a precios razonables. Pero con el regreso a las oficinas y el declive del trabajo remoto, esa migración se ha frenado. A eso se suman tasas hipotecarias cercanas al 7%, mayores restricciones para acceder a préstamos y un mercado laboral frágil, con una tasa de desempleo del 7% y salarios por debajo del promedio estatal. Todo esto hace que muchos no puedan permitirse comprar casa, y los que pueden, prefieren esperar una bajada mayor.
Stockton ha demostrado en el pasado que es una de las ciudades que más sufre en los ciclos de crisis. Y aunque aún no se ha desplomado, las señales de advertencia son evidentes. 2025 podría marcar otro giro oscuro para esta ciudad. Número 8. Riverside solía ser la opción asequible frente a Los Ángeles, un refugio donde aún se podía comprar sin guerras de ofertas ni sobreprecios absurdos. Pero en 2025, ni siquiera el Inland Empire se salva del temblor inmobiliario. El precio medio ronda los $500,000, pero ya muestra una caída del 2,5% interanual. No suena dramático, pero tras una subida del 40% durante la pandemia, es un giro considerable. El inventario ha explotado, casi 50% más que a principios de 2024. Las viviendas que antes se vendían en 2 semanas ahora pueden estar en el mercado más de 40 días. Y más del 36% de los anuncios han tenido que ajustar precios a la baja. Las hipotecas a 7% no ayudan. Una casa de $575,000 genera pagos mensuales superiores a los $4,300, sin contar seguros ni impuestos. Muchas familias simplemente se rinden, abrumadas por las facturas, la inflación y sueldos estancados. Los inversores que entraron en masa entre 2020 y 2022 están saliendo rápido, a veces vendiendo con pérdidas solo para no quedarse atrapados. Aunque su cercanía con la era su principal fortaleza, hoy el tráfico, la amenaza de incendios y la falta de transporte público juegan en su contra. Con nuevos desarrollos a las afueras, las casas de reventa están perdiendo competitividad. Los compradores se vuelven cautelosos, los vendedores se desesperan. Y el mito de que había que comprar ya o quedarse fuera para siempre ha muerto. Riverside no se ha desplomado aún, pero su brillo se apaga rápidamente. Si los precios siguen cayendo y el inventario continúa aumentando, 2025 podría ser el año en que su burbuja finalmente estalló. Número 7. Bakersfield en 2025, ni siquiera Bakersfield escapa del temblor inmobiliario que sacude a todo California. Los precios aquí también han empezado a enfriarse, con una caída del 1,7% en el último año. Y con un aumento del inventario cercano al 48%, es evidente que el mercado está cambiando. Pero a diferencia de Los Ángeles o el área de la Bahía, el problema de Bakersfield no es un exceso de lujo. Es que lo asequible ya no lo es. Con tasas de interés rondando el 6,8%, una hipoteca a 30 años sobre una vivienda de $385,000 implica pagos mensuales de unos $2,800 incluyendo impuestos y seguros. Eso es demasiado en una ciudad donde el ingreso medio de los hogares no supera los $60,000 al año. Y si sumamos el aumento del precio del combustible, la inflación y el encarecimiento de los seguros tras incendios y sequías recientes, el presupuesto familiar está al límite. El 35% de las viviendas en venta ya muestran rebajas y las jornadas de puertas abiertas que antes atraían multitudes hoy apenas ven visitantes. El mercado laboral tampoco ayuda. Bakersfield depende mucho de la agricultura y del petróleo, sectores golpeados por las regulaciones estatales y la volatilidad global. Esa incertidumbre económica hace que muchos compradores prefieran esperar o mirar hacia otros estados donde los precios y las oportunidades están más equilibrados. Incluso el mercado de alquiler se ha ralentizado. Las rentas se estabilizan, pero las propiedades ya no generan el mismo flujo de dinero que antes, y muchos inversores se están retirando o vendiendo directamente. Bakersfield no se ha derrumbado, pero claramente se está debilitando. En 2025, la asequibilidad por sí sola ya no basta. La cautela manda, el dinero escasea y los precios podrían seguir cayendo. Número 6. San José fue durante años la joya de la corona en California. Riqueza tecnológica, demanda desbordada y precios que hacían que el resto del estado pareciera barato.
Pero en 2025, incluso este gigante de Silicon Valley pisa el freno. El precio medio de las viviendas rondaba los 1,4 millones de dólares, pero ya se perciben caídas. A inicios de 2025, los precios bajaron un 1,2% interanual y los expertos prevén más correcciones ante la caída en la demanda y el aumento del inventario. ¿La gran paradoja? El mismo sector tecnológico que impulsó el mercado, ahora lo está frenando. Los despidos en gigantes como Google o Meta han erosionado la confianza de los compradores. Además, el modelo de trabajo remoto está cambiando, menos personas sienten la necesidad de pagar millones por vivir cerca de la oficina. Con tasas hipotecarias cerca del 6,9%, una vivienda de 1,4 millones implica pagos mensuales de más de $9,200 con impuestos y seguros. Una cifra elevada incluso para ingenieros bien pagados. El inventario también sube, 35% más que el año pasado. Las casas ahora tardan más en venderse. En 2021, se cerraban en menos de 10 días. Hoy, superan los 35. Un 30% de los anuncios ya tiene rebajas y las guerras de ofertas desaparecen rápidamente. La riqueza acumulada en San José probablemente evitará un colapso total, pero ya estamos viendo una corrección real. Incluso las viviendas de nivel de entrada están bajando precios para atraer a compradores cada vez más cautelosos. En 2025, el mercado inmobiliario de San José se parece más a una acción tecnológica, caro, volátil y lejos de ser la apuesta segura que fue alguna vez. Número 5. Ventura Ventura siempre ha ofrecido una combinación irresistible, costas soñadas, cultura del surf y barrios encantadores. Pero en 2025, hasta el paraíso siente la presión. El precio medio ronda los $820,000 y tras un crecimiento explosivo en pandemia, los valores comienzan a estabilizarse. En el último año, el incremento fue de apenas 0,4%. Y muchos expertos creen que ese estancamiento podría convertirse en caída antes de que termine el año. El inventario en el condado ha subido casi un 41%, con muchas casas sin movimiento, especialmente en zonas como Oxnard, Camarillo y el interior de Ventura. El tiempo en el mercado supera los 36 días y un 33% de las viviendas listadas muestran reducciones de precio. El principal obstáculo es, otra vez, la asequibilidad. Con hipotecas cerca del 7%, una casa de $820,000 implica pagos de unos $5,600 al mes, sin contar seguros, que también están subiendo. Las propiedades cercanas a la costa enfrentan aumentos de hasta el 30% en pólizas, por riesgos de incendios y posibles inundaciones. Además, el turismo se está enfriando, afectando al mercado de alquileres de corta estancia. Plataformas como Airbnb reportan menos reservas y algunos propietarios ya están vendiendo sus propiedades ante la caída de ingresos. Nuevas restricciones en varios vecindarios también complican el negocio. Ventura sigue pareciendo una postal, pero los números no mienten. Con costos al alza, menor demanda y más oferta, el mercado pierde fuerza. Por ahora, es una corrección lenta. Pero si las tasas se mantienen altas y la demanda no repunta, 2025 podría ser un año mucho más frío de lo que parece. Número 4. Oakland solía ser la versión accesible de San Francisco, mismas vistas, mejor clima y precios más razonables. Pero en 2025, la fiesta ha terminado. El precio medio de las viviendas ronda los $767,000, un 6% menos que el año pasado. Una caída importante, sobre todo si recordamos que en 2021 esta ciudad superó el millón. Ahora, el mercado se desploma. ¿Las razones? La fuga tecnológica del área de la bahía, que durante la pandemia envió compradores a otros estados más baratos. Y aunque el teletrabajo retrocede, la gente no está regresando.
A esto se suma un aumento de la delincuencia, mayor número de viviendas vacías y un crecimiento económico más lento. Todo eso hace que los compradores duden. Si le agregamos una hipoteca al 7%, los pagos mensuales se acercan a los $5.400 y el resultado es un mercado que pierde impulso. Oakland. Dado auge al ajuste, el inventario inmobiliario en Oakland se ha disparado, casi un 50% más que el año pasado. Muchas viviendas pasan semanas sin venderse, y en los primeros meses de 2025, el 42% de los anuncios ya mostraban rebajas de precio. Casas que antes recibían entre 5 y 10 ofertas hoy no reciben ninguna. Con menos inversores, menos compradores primerizos y menos revendedores en el juego, los vendedores empiezan a ponerse nerviosos. Barrios como West Oakland y Fruit Valley están viendo recortes aún más agresivos, mientras que zonas más cotizadas como Rock Ridge o Pittman resisten un poco mejor, pero siguen perdiendo tracción. Incluso los condominios y casas adosadas, antes populares entre los millennials, están estancados. Esto no es una pausa. Es una reestructuración total del mercado. El frenesí de los últimos años desapareció y ahora se impone la realidad. Aumento de la criminalidad, enfriamiento tecnológico y una asequibilidad que se esfuma. Oakland podría ser una de las grandes ciudades más vulnerables de California en 2025. Hoy, el comprador tiene el control. Y lo sabe. Número 3. Sacramento. Durante el boom pandémico, Sacramento fue la joya inesperada. Compradores del área de la bahía llegaron en masa buscando más espacio y precios razonables. De 2020 a 2022, los precios subieron casi un 40%. Pero en 2025, esa burbuja se desinfla. Hoy, el precio medio ronda los $495.000. Tras haber alcanzado los $540.000, eso representa una caída del 2,5% anual, y los analistas anticipan más. El inventario ha crecido más de un 46% respecto a 2024, y las casas que antes se vendían tras guerras de ofertas ahora permanecen en el mercado de 35 a 45 días. Un 36% de los anuncios ya tiene rebajas, sobre todo en barrios como Oak Grove, Natomas y Rancho Cordova. La urgencia ha desaparecido. El nuevo lema es esperar y negociar. ¿El problema? La asequibilidad. Con tasas cercanas al 6,9%, la cuota mensual en una vivienda promedio ronda los $3.800. Y el mercado laboral de Sacramento, centrado en empleo público y salud, no genera los salarios que sí existen en ciudades tecnológicas. Además, muchos de los compradores que llegaron en 2021 y 2022 ya están reconsiderando su mudanza. Algunos venden, otros se pasan al alquiler, y muchos esperan que los precios bajen más. El interés de inversores también se enfría, especialmente con las rentas estabilizándose y menos oportunidades en plataformas tipo Airbnb. La buena noticia, esto no es 2008. Sacramento no colapsará, pero sí está reajustándose. Para quienes tengan paciencia y financiación sólida, 2025 podría ser un buen momento para encontrar oportunidades, pero los días de pagar $100.000 por encima del precio se han terminado. Número 2. San Diego. Sol, olas, tacos y algunas de las propiedades más codiciadas del país. San Diego es sinónimo de paraíso. Pero en 2025, incluso este rincón perfecto empieza a perder temperatura. El precio medio ronda los $875.000, pero ya vemos caídas, un 2,1% menos en el último año. Y si las tasas de interés se mantienen altas, esa tendencia podría acelerarse. Lo más revelador, el inventario se ha disparado un 61% en un solo año. Hoy, los compradores tienen más de 6,000 propiedades para elegir, frente a las 3.800 del año anterior.
Casi un 40% de los anuncios ha tenido que ajustar precios a la baja y el tiempo en el mercado supera los 40 días. Hace 2 años, las casas se vendían en solo 10. El problema de fondo es la fatiga de la asequibilidad. Con hipotecas al 7%, una casa promedio implica pagos de más de $6.000 al mes. Ni siquiera los hogares con doble ingreso pueden asumirlo fácilmente. El ingreso medio en San Diego ronda los $85.000 al año. La ecuación ya no cuadra. El empleo también cambia. Aunque los sectores militar, biotecnológico y turístico siguen activos, las pérdidas en empleos tecnológicos y la caída en ingresos por turismo están enfriando la economía. Además, las nuevas restricciones a los alquileres de corto plazo están alejando a inversores de Airbnb que antes competían ferozmente por propiedades. San Diego sigue siendo deseable, sí. Pero el frenesí de precios ha terminado. 2025 marca un giro silencioso pero decisivo. Ya no hay que correr, sino pensar. Las oportunidades están apareciendo. No lo llamamos colapso, pero sí corrección, con protector solar incluido. Número 1. San Francisco. San Francisco, la capital tecnológica por excelencia, ícono de las colinas empinadas y precios aún más empinados, también está perdiendo su brillo. En 2025, la joya del mercado inmobiliario californiano muestra grietas. Los precios medios han caído a $1,12 millones, unos 40.000 menos que en 2024. Eso representa un retroceso del 3,5%, con caídas más marcadas en condominios y zonas periféricas. El auge del área de la bahía se revierte, arrastrado por despidos tecnológicos, migración por trabajo remoto y una asequibilidad imposible. Con tasas del 6,9%, incluso con un 20% de entrada, la hipoteca mensual de una casa estándar supera los $7.500. Y eso sin contar los gastos de comunidad, impuestos o el altísimo costo de vida. Muchos compradores simplemente han dicho, basta. El inventario sube un 43% anual. Las viviendas que antes recibían más de 10 ofertas ahora pueden pasar 45 o 50 días sin recibir una sola. Más del 35% de los anuncios ha bajado precios. Incluso zonas antes imbatibles como No Valley y Bernal Heights están ajustando a la baja. Además, muchos residentes ahora viven en Boise, Austin o Sacramento. Lugares donde $1 millón compra una mansión, no un estudio con escaleras. Y los problemas de siempre. Personas sin hogar, inseguridad, transporte público deficiente, han empujado incluso a locales de toda la vida a buscar otras opciones. San Francisco no va a colapsar del todo. Sigue siendo un centro global. Pero ya no es centracable. El esplendor se ha apagado. Por primera vez en años, comprar en San Francisco parece una decisión negociable, no un privilegio reservado a unos pocos. Si llevas tiempo esperando una oportunidad, 2025 podría darte la entrada que nunca imaginaste.